fundamentalmente va a estudiar el funcionamiento, ¿no es cierto? Como ustedes ya lo han visto, estudia ¿qué? El funcionamiento orgánico. Ese funcionamiento orgánico, tanto físico, tanto mecánico, como principalmente bioquímico de los animales. Entonces esta fisiología nos va a orientar al funcionamiento. ¿Cómo funciona el organismo del animal? Al igual que el nuestro, ¿no es cierto? Nosotros tenemos también nuestros propios mecanismos de funcionamiento. Tanto funcionamiento físico para hacer un ejercicio. Los caballos, por ejemplo, necesitan también un ejercicio físico significativo, pero para poder optimizar ese funcionamiento en los equinos, necesitamos que los mismos también tengan una dieta específica. Esos caballos de equitación, esos caballos de carrera, esos caballos de salto, no van a generar ese tipo de expectancia física si es que no tienen una adecuada nutrición. Por ello, y esto se debe, ¿no es cierto?, que no solamente la física tiene que ver, lo físico tiene que ver, sino que también la parte mecánica. Hay caballos que saltan muy alto con el jinete encima, entonces hay un movimiento físico, hay un movimiento, un desgaste físico, un movimiento mecánico. Pero para que estos dos sucedan, fundamentalmente tiene que haber ¿qué? Tiene que haber un funcionamiento adecuado desde el punto de vista bioquímico para sintetizar todos esos nutrientes y poderlos llevar a todas las células del organismo. Pues los organismos están constituidos de un sinnúmero de células. Y estas tienen que ver células nerviosas, células digestivas, las células hepáticas, las células renales, un sinnúmero de células. Entonces, estas tienen que ver con el funcionamiento adecuado del organismo. Es como un reloj. Y tienen fundamentalmente un nexo con otras disciplinas. Fundamentalmente tienen un nexo con otras disciplinas de las ciencias biológicas, ¿no? Tienen un nexo, tienen una unión, ya sea con la bioquímica, ya sea con la biología celular, también tienen un nexo con la histología, porque de acá, sí, porque de acá no es cierto, vamos a tener que contemplar que todas las células del organismo tienen que estar en condiciones óptimas para que el mismo pueda, ¿no es cierto?, tener un funcionamiento adecuado. E incluso hasta reproductivo, porque si no tiene un funcionamiento adecuado, no hay una síntesis orgánica, incluso no va a haber una reproducción adecuada. Los animales puede ser que estén en un proceso de gestación, pero tienen un mecanismo especial por el cual, a través del cual se hace una reabsorción del embrión cuando no tienen una condición de nutrición adecuada. En el ganado bovino, en el ganado equino, si los animales no tienen una adecuada nutrición, una adecuada alimentación, no va a haber puede ser de que haya inicialmente un proceso de concepción, pero si no existen los nutrientes necesarios para cubrir el desarrollo de ese nuevo ser, va a haber una reabsorción embrionaria. Entonces ese proceso gestacional no va a llegar a tener. El único espécimen que gesta en condiciones a veces adversas es el humano, increíble.
¿no? Ahí ven esa punta de cleveritos en el pez velasco, parecen una soga con un nudo en medio, ¿no es cierto? Pero igual llegan a estar, tienes una pena, sí, teniendo también. En los animales no se presenta así. Hay lo que se conoce como una reabsorción embrional. Y lógicamente la fisiología tiene una estrecha relación, como decíamos, con la histología. Que la histología es el estudio, ¿no es cierto?, de las células. La anatomía, lógicamente, va a tener una relación estrecha con la anatomía, porque definitivamente tienen que funcionar y coactuar ambas, tanto la parte fisiológica como la parte anatómica, para el desplazamiento de las estructuras. En el caso de los cuadrúpedos, tiene que haber un movimiento articulado, combinado, conjuncionado con la actividad fisiológica, sea esta, como decíamos en el primer ejemplo, de salto, de equitación, de carrera, sean en los canes, sean en las aves, de postura, ¿no es cierto? Hay un sinnúmero de factores que coadyuvan en el desarrollo funcional de los animales. Importancia de la fisiología veterinaria. ¿Cuál es la importancia? Nos permite conocer, ¿qué vamos a conocer? El nivel celular. Nos permite conocer el nivel celular de órganos, de los órganos y de los sistemas. Nos permite conocer el nivel celular de los órganos y de los sistemas. Nos permite saber cómo los animales comparten funciones y mecanismos comunes. Nos permite saber cómo los animales comparten funciones y mecanismos comunes. Al margen de todo aquello, la fisiología también nos permite saber y conocer las adaptaciones de los animales que les permiten adaptarse a los diferentes ambientes en los cuales se desarrollan. Es decir, nosotros podemos de alguna manera, y se ha visto en algunos casos, que hemos logrado transportar animales del altiplano a la parte tropical. Y ese fenómeno también ha de suscitarse en ellos un cambio en cuanto a su fisiología. Un camélido en la parte tropical, ¿no es cierto?, ha de tener que sufrir cierto tipo de trastornos fisiológicos porque no está adecuado en una temperatura a la cual están ellos acostumbrados. Pero ese es un mecanismo fisiológico, ha de tener que sufrir una transformación para adaptarse a esos climas tropicales. O en el supuesto caso, veíamos ayer, nomás si ustedes han visto por las noticias, ¿no es cierto?, estos avestruces que estaban siendo introducidos, llevados al Perú de manera de contrabando, esos animales también van a tener que sufrir en el altiplano una transformación. Su aparato termorregulador va a tener que sufrir una transformación. ¿Por qué? Porque no están siendo desarrollados fisiológicamente en las condiciones de clima a las cuales están adecuadamente
desarrolladas de manera natural. Es así que habían pavos reales también que estaban yendo a Altiplano, estaban llevándolos al Perú. Tampoco es su condición, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos que ver, pobres animalitos sufren desde el punto de vista fisiológico. Otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta son las ramas de la fisiología. ¿Cuáles son las ramas de la fisiología? La fisiología animal se relaciona pues con otras ramas principalmente. Ya lo habíamos mencionado, como el caso de la biología celular, como es el caso de la zoología, como es el caso de la bioquímica, la nutrición animal, como es el caso de la biología celular, la zoología, como es el caso de la bioquímica, como es el caso de la nutrición animal. Y acá tenemos que tomar en cuenta también, como decíamos hace un momento, los sistemas de producción pecuaria. En los sistemas de producción pecuaria también han de sufrir cierto tipo de modificaciones respecto de los diferentes tipos de explotación pecuaria. No ha de ser lo mismo producir cuyes que producir aves de postura o producir en condiciones incluso de altura, termométricas y otros. Por ejemplo, hay diferentes razas de canes que no se reproducen a nuestra altura y a nuestras condiciones climáticas. Es por ello que la mayor parte de los criaderos que existen en Bolivia están ubicados fundamentalmente en Chalapa, ¿no? Por las condiciones de altura y temperatura. Entonces, tomando en cuenta aquello, vamos a tener que ver gran parte de la producción, del tipo o sistema de producción. Bien, es una manera tanto de comentario, pero simplemente a manera de introducción vamos a poder decir que la fisiología es una ciencia, es la ciencia que estudia el funcionamiento orgánico. Cuyo objetivo fundamental primario es explicar cómo los sistemas, las células e incluso aquellas moléculas tienen que interactuar. ¿Para qué? Para que nos permitan mantener una función normal de dicho organismo. Entonces, si hay cierto tipo de células que no se ven favorecidas con un sistema, como es el caso de la nutrición, ¿no? Reitero, no vamos a poder tener una buena producción pecuaria, no va a haber una buena reproducción. Los animales no se van a poder reproducir por más de que queden preñadas, pero si no hay una adecuada alimentación, va a haber ¿qué? Una reabsorción embrionaria. Y esto significa que una pérdida para el productor. Entonces nosotros como veterinarios zootecnistas, que la zootecnia implica la producción pecuaria, tenemos que garantizar fundamentalmente ese éxito, ¿no? La producción animal.
Sin embargo, es también importante tomar en cuenta que la neurofisiología juega un papel también determinante, ya que la neurofisiología clínica es una disciplina médica cuyo objetivo principal es el estudio fisiopatológico de los grandes síndromes y enfermedades del sistema nervioso central y periférico. ¿Qué había sido un síndrome? ¿Qué había sido un síndrome? ¿Se acuerdan? ¿Ah? ¿Qué había sido un síndrome? Muchas veces no las podemos identificar, ¿cierto? Un síndrome lo definimos como un conjunto de signos o síntomas que hacen o identifican a una determinada enfermedad, ¿no? Ese es un síndrome, un conjunto de signos o síntomas que hacen o identifican a una determinada enfermedad. Por ejemplo, hay cuadros que se presentan con mucha frecuencia, eso lo van a ver ustedes también en el devenir del tiempo. Hay cuadros que se presentan, se han escuchado hablar de la ascitis abdominal en los canes y otros especímenes también, no solamente se presenta en los canes, pero con mucha frecuencia en los canes, ¿no? Y esto se debe, se le atribuye a 4 causas fundamentales entre sí. No es que podamos diagnosticar como el parvovirus, por ejemplo, que se presenta en los canes también. En el caso del parvovirus vamos a tener signos y síntomas específicos que la identifican de esa enfermedad. A ver, en el caso del parvovirus, voy a mencionar algunos síntomas que la van a identificar esa enfermedad. Va a haber inapetencia, decaimiento, no es cierto, van a haber arcadas, vómitos, va a haber diarrea que va a ir presentándose de normal a marrón hasta adquirir un color de Coca-Cola y llegar fundamentalmente a un cuadro sanguíneo, ¿no? Pero estamos viendo que al principio hay inapetencia y decaimiento, hay laxitud en ellos, tenemos vómitos, ¿no es cierto? Tenemos cuadros diarreicos, y esos cuadros diarreicos se van a ir cambiando desde el color normal de lo que podría ser un proceso entérico hasta llegar a sanguinolento, pasando por un color como Coca-Cola, perdón, hasta sanguinolento. Y una de las características fundamentales también de esta entidad patológica es que el olor es un olor nauseabundo, ¿no? Un olor realmente fétido que al deponer o al emanar un gas enrarece el ambiente, ¿no? Y eso nos permite a nosotros, que estamos acostumbrados, estamos viendo constantemente a los animales, vamos a poder percibir incluso al tomar el aparato hacer la termometría con un termómetro, vamos a poder nosotros identificar ese olor. Porque hay signos que nos permiten, han llevado semiología, van a llevar la parte de semiología, cómo nosotros podemos llegar a un diagnóstico. Y tenemos que llegar a un diagnóstico mediante la exploración de la red, mediante lo que es la palpación, percusión, auscultación, termometría. Eso nos ha de llevar a poder conseguir un cúmulo de información, a través de la cual podamos nosotros llegar a un diagnóstico presuntivo.
Sin embargo de ello, quien nos va a orientar y poder llegar a un diagnóstico preciso, certero y definitivo es el respaldo de laboratorio. ¿No? El laboratorio, nos ponemos al laboratorio o hacemos la prueba de laboratorio en la veterinaria, ¿no? Eso nos va a poder respaldar la hipótesis que nosotros tenemos respecto de una determinada patología. ¿Ya? En el caso, como les decía, de la citis abdominal, ¿qué vamos a ver en este animal? Distensión del abdomen. Va a haber una distensión del abdomen. El abdomen va a estar lleno de líquido. Ah, caramba, ¿y por qué tiene que estar lleno de líquido el abdomen? Si en el abdomen no pasa nada, ustedes saben y recordarán por fisiología, ¿no es cierto?, dónde se produce la filtración, ¿no? La filtración, eso lo vamos a ir viendo también al momento de llevar el urinario, que han llevado el aparato urinario, pues vamos a ir viendo renal, ¿no? El problema es renal, el problema de la filtración que se produce a nivel glomérulo renal, ¿no? A nivel más concretamente de la género. Ahí es donde se produce la filtración, los elementos de residuos residuales van a ir a depositarse a nivel de ese receptáculo que se conoce como tejido urinario, ¿no? Pero si no acumula el agua, el líquido, ustedes han visto en estos últimos eventos climáticos, ¿no es cierto?, las lluvias, el agua tiene que salir por algún lado, no se va a detener y va a atropellar con todo lo que pueda. Lo mismo sucede en la fisiología. El líquido tiene que salir por algún lado. Si no está funcionando adecuadamente bien ese riñón donde debe producirse la filtración, ¿no es cierto?, entonces va a salir por algún lado, va a permear. Y ese líquido permeado se va a acumular en la cavidad. Pero eso, decíamos, se debe a 4 patologías diferentes. ¿Sí? ¿Se va a deber a qué? Se va a deber a una disfunción renal. Se le atribuye también a un problema de aproteínemia en la dieta. Los canes son de naturaleza carnívora y de pronto lo único que hacemos es darles carbohidratos, ¿no? Les damos a fideos, arroz, pan, ¿no es cierto? Hasta mi vuelta cuando sea les dejamos este pan para que coman. Entonces estamos cambiando su fisiología y no es lo adecuado. No podemos tenerlos a punta de fideos, de pastas. Ellos son carnívoros por naturaleza. Entonces, cuando hay una deficiencia de proteína en la dieta, vamos a tener que presentar estos problemas. Otra patología, ya estamos hablando de 2. Hemos dicho un problema de tipo renal, no se filtran bien. Hemos dicho un problema de deficiencia proteica en la dieta, una aproteínemia, todo prefijo A significa ausencia. ¿Okay? Entonces tenemos un problema hepático. Tenemos y se le atribuye finalmente a un problema cardíaco, ¿no? Pero ahí tenemos los problemas de mal de altura en las aves, que también tienen problemas atípicos, ¿no? La producción de aves tenemos que cuidar mucho aquello. De pronto pues estamos dando un exceso de proteína también, o hay una deficiencia de proteína. Todo eso tenemos que ir controlando, porque si no los pollos no van a llegar a término y se van a morir en el camino, problemas así. La gente que invierte dinero, porque la producción es una inversión. La zootecnia implica la producción, ¿no? Es decir, implica todo lo que es productivo, pero con una inversión mínima y un retorno pronto con satisfacción económica. Pero si no hay aquello, entonces vamos a tener pérdidas para ¿ya? Entonces decíamos, obedece a 4 patologías diferentes. Ese es un síntoma. No estamos indicando es un problema cardíaco. Puede ser cardíaco, puede ser hepático, puede ser renal, como puede ser deficiencia de proteína. Entonces tenemos que ir, es un síndrome porque obedece a ya.
Eso es. Y lógicamente acá en la neurofisiología tenemos que contemplar también el componente nervioso. Ese componente nervioso de los diferentes órganos sensoriales y lógicamente del sistema muscular. Vamos a poder apreciar toda la parte, esa vibración, ese movimiento que adquieren los animales a nivel de la piel. Todo esto está condicionado a nivel de su neurofisiología. Entonces incluyen esos componentes nerviosos de los órganos sensoriales. Sensorial, el olfato. Sensorial, el sentido del oído, que es lo más desarrollado que tiene, al igual que el olfato, los gatos, ¿no? El oído es lo más sensible que tienen los gatos. Un día vino un señor a la veterinaria y me dice, un pastor alemán lindo, muy hermoso el animal, y me dice, así vísperas de la Navidad, y el 24 de la tarde se dice. Y me dice, yo lo vi parado ahí al frente, parado, toda la mañana parado el señor. Lo habían botado de su casa, su esposa lo había botado. Y le había mordido el perro a su hijita, le mordió la cara. Entonces dice, me han dicho que puedo volver sin el perro. Y el pobre señor me decía, es mi perro, ¿cómo lo voy a hacer dormir? Si no muerde, si no es malo, no es agresivo. Ya al mediodía en la tarde se toma el valor y viene y entra y me pregunta cómo lo puedo hacer dormir, cuánto costaba, todo eso, ¿no? Entonces le digo, bueno, y lo oculto, lo valoro, lo agarro, lo puedo agarrar, le digo, no es nervioso, no, me dice, agárralo, señora, me va bien. Se paraba junto a mí, aquí, de dos patas, bien amigable la vida. Entonces le digo, pero no tiene problemas agresivos este animal. ¿Por qué no tráigala a su hijita, el perro aquí? Tráigala a su hijita, yo le voy a preguntar qué ha pasado. Y viene con su hijita toda mordida, con su padre. Tendríamos 7 añitos, 8 años. Y le digo, ¿qué le has hecho a tu perro? ¿Por qué te ha mordido? ¿Has jugado con él? ¿Que le has mordido de la oreja? No. Le he silbado. Le había silbado en el oído. Y el otro, sensible, se ha incrementado, ¿no?, el ruido, que casi lo vuelve loco pues al animal. Por eso es que cierto tipo de ruidos no son perceptibles para los gatos, o para los animales. Los oídos los tienen muy bien desarrollados. Entonces le volvió a la chiquita. ¿De qué manera el perro volvió a su casa? Ya había el justificativo, no era agresivo, incluso con la chiquita ya en la veterinaria jugaba. Hay cosas que no son permisibles hacer a los animales, ¿no? Por eso es que la detonación de los juegos artificiales les afecta bastante. Los irrita también en algunos casos y en otros los reprime hasta ponerlos en un estado de tensión excesiva. Tipos de estudios neurológicos. Tipos de estudios neurológicos. Es más complicada la parte neurológica, ¿no? Los principales exámenes que tenemos que sugerir son pues una tomografía computarizada, ¿no? A través de esta tomografía computarizada se nos ha de poder referir cierto tipo de lesiones nerviosas que pudieran estar presentes en el animal. Otro es la resonancia magnética. Evidentemente estos son estudios muy caros que oscilan aproximadamente entre los $1,500, uno de estos $1,000, ¿no? Ya. Antes costaba mucho más.
En el pasado teníamos problemas de tipo nervioso en personas que cursaban cuadros epilépticos, ¿no? Entonces empezaban caminando la calle, se paralizaban, empezaban a convulsionar, se caían, salivaban, ¿no? Todo eso, y seguían sacudiendo. Pues a todos los creían que eran enfermos de neurocistis, ¿no? O a todos los creían epilépticos. Todos eran epilépticos. Hasta que llegó el primer tomógrafo que logró tener, creo, la clínica Rengel, ¿no? Ya ahí se pudo determinar quiénes eran evidentemente epilépticos y quiénes evidentemente eran enfermos de neurocisticercosis. Es un otro problema la neurocisticercosis y es nuestra misión como médicos veterinarios, ¿no es cierto?, poder controlar, poder hacer las pruebas, las recomendaciones, las valoraciones adecuadas respectivamente en los diferentes sistemas de producción. Por ello, y a esto se debe, que no debamos ingerir carne de cerdo donde sea. Aquellos cerdos que son canchoneros, aquellos cerdos que son criados a campo abierto, estos cerdos son susceptibles de adquirir la cisticercosis. No. A veces se interpreta mal, incluso en la televisión. Veo, vísperas de las fiestas de fin de año, nos entrevistan a los responsables de zoonosis, a los responsables de Senasag y otros, que a veces interpretan por un mal. Si nosotros vamos al libro de las enfermedades zoonóticas, hay un libro de enfermedades zoonóticas específico, allá Bolivia no reporta triquinosis, y la confundimos. La Trichinella spiralis es una y la cisticercosis es otra. Bolivia teóricamente no tiene triquinosis, ¿no? No hay. Lo que hay es cisticercosis. Pero yo en el año 2003, creo 2000, estuve en una conferencia de unos norteamericanos que vinieron e hicieron un trabajo de investigación acá, en nuestro medio, en la parte tropical, subtropical, ¿no? De Caranavi para adentro. Y cuando nosotros llegamos a Caranavi, ¿no?, vemos los letreros y dicen comida de monte, ¿no? Entonces te ofertan una variedad de comida de monte, te ofertan coche pintado, chancho tropero, ¿no? Y en ese chancho tropero está el problema de la cisticercosis. Según los estudios que han realizado los norteamericanos, no lo han reportado, ¿no?, aún seguramente por intereses también que tiene el país. Hay enfermedades que no las reportan porque eso implica una erogación adicional económica para hacer frente o bloquear esos cuadros que se presentan. Entonces prefiere el Estado hacerse el de la vista gorda. Bueno, ese gringo en la conferencia decía que había capturado chanchos de monte, habían sacado los estudios respectivos y dieron positivo aquí. Pues por eso siempre les recomiendo no coman chanchos de monte en el campo cuando uno va al trópico, mejor no exponerse, ¿no? No exponerse. Pero en el caso de la cisticercosis, volviendo a aquello, cuando hubo la tomografía computarizada, se determinó, estos son neurocisticercosis, porque se veían los quistes dentro del cerebro, y estos son evidentemente en cuadros epilépticos, ¿no? Entonces ahí se logró determinar, pero los estudios costaban caro, ¿no? Costaban caro. Bien. Otro de los estudios que se puede hacer es, como decíamos, la resonancia magnética, ¿no? También podemos hacer la ecografía, pero estudios precisos, mucho más precisos que la ecografía, que es la resonancia, que es la sonografía, es la tomografía o la resonancia magnética, ¿ya?
En algunas ocasiones los animales tienen trastornos diversos. Vamos a referirnos a aquellos trastornos que se presentan fundamentalmente en los canes. Vamos a ver que los canes tienen cierto tipo de trastornos neurológicos. Y para ello nosotros tenemos que desarrollar algunos exámenes de características neurológicas en el perro. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pretender identificar las funciones del sistema nervioso central, como también nos ha de permitir identificar las posibles anormalidades neurológicas en el paciente. ¿No? Vamos a poder determinar algunas alteraciones neurológicas específicas en el propio paciente. Y hay una variedad de alteraciones neurológicas que se van a poder hacer patentes en los animales. Este tipo de alteraciones neurológicas las vamos a poder apreciar en diferentes patologías que hacen y afectan al sistema nervioso. Por ejemplo, en el caso del boquillo canino o distemper canino, hay un proceso, un cuadro de características respiratorias, ¿no es cierto? Van a ver que lagañeo constante en los ojos, secreción nasal a través de las fosas, ¿no? A veces los canes amanecen con los ojos prendidos y la moquera sigue por la nariz, todo congestionados, tanta congestión nasal que respiran por la boca, igual que nosotros, ¿no? Pero ese proceso infeccioso, si es que no se atiende a tiempo, se torna en un proceso de características más complicadas, bronquiales, pulmonares, pero ese cuadro termométrico va a seguir en ascenso y va a ocasionar una alteración de las meninges. Y cuando se alteran las meninges, entonces van a empezar a entrar los animales con cierto tipo de tactaciones. Les va a latir, como diríamos vulgarmente, el término es tactación. Entonces va a empezar a latir el cerebro. O va a tener tics nerviosos. Abren la boca, dan bocanadas al aire, ¿no? Y caminan así. ¿No? Hemos debido ver en algún caso, ¿no ven? Entonces, ese tipo de alteraciones nerviosas también va a ocasionar trastornos severos. No solamente nos ha de ocasionar ese tipo de magnitud. Otras alteraciones que podemos apreciar desde el punto de vista nervioso son aquella enfermedad conocida como mal de Tequier, que se llama, ¿no? Que es una enfermedad que se presenta con mayor preponderancia en la raza Dachshund, que son los salchichas. Esos son los Tequier. En Alemania los conocen como Tequier, ¿no? Que ya vienen los... Entonces esto se presenta por una también alteración nerviosa a nivel de lo que es la columna vertebral. A nivel de lo que es la columna vertebral. Entonces estos saltan, son falderos, están en las camas, en los sillones, viene alguien, toca el timbre, inmediatamente son los primeros en saltar. Las vértebras se distinguen, ¿verdad? Otras veces hacemos nosotros, mira qué bonito salta mi animal, salta bien alto, ¿no ve? Y como si fuera un chiste, los hacemos saltar. Entonces hay un desgaste del cartílago intervertebral también. O al saltar se distienden las vértebras y al volver a su posición pueden esta porción intervertebral morder algunos nervios. Y ahí quedan los animales paralizados. Tienen un andar de foca, caminan arrastrando, remando, caminan con las dos patitas de adelante y las otras dos las extraen, las extienden y las arrastran. Eso se conoce ya también como una hernia de disco, ¿no? Entonces, son trastornos de tipo nervioso que pareciera que no les afectan a los animales, pero tienen sus propias patologías que causan alteraciones. Que tienen tratamiento en algunos casos son reversibles, en otros no muy favorable, ¿ya?
Y es aquí, por ejemplo, cuando decíamos en el ejemplo anterior, trabajaba yo en otra universidad y me decían, tenía un compañero de trabajo, ingeniero, y me dice el ingeniero: doctor, ¿no sabe dónde hay una casa así que atiendan? Quiero internarla a mi hija. Entonces, ¿qué ha pasado? No, ya no puedo más, en mi casa ya no podemos más. Tengo una hija de 35 años, me decía en aquel entonces. Y bueno, y con él no trabajamos ya como unos 15, 20 años atrás. Pero no, ya la hija debe estar muy mayor, ¿no? Y entonces, ¿qué había hecho? Dice que la había pegado a su esposa. Ay, dice, yo tengo la culpa, no sé qué. Éramos padrinos de matrimonio, y hemos ido al compromiso. Y mi hijita estaba con resfrío. Hemos ido al compromiso. Cuando hemos vuelto a la casa, claro, la chiquita estaba ardiendo en fiebre, nadie le brindaba el apoyo necesario. Por eso siempre hay que tener cuidado. Por encima está la salud, pues es lo peor de nuestros hijos. Tenemos que ver, no está primero la fiesta, primero están nuestros seres queridos, ¿no? Entonces uno tiene que priorizarlas. No le brindaron la atención, se quemaron las venillas, la chiquita quedó totalmente lela, trastornada. Y a una persona mayor así la había agredido su mamá. Tenía cierto tipo de... Y el señor quería internarla en una casa. Bueno, hay que tener cuidado. Ustedes tienen que, en las mascotitas pasa lo mismo. Lo importante es controlar el proceso de elevación termómetro. Siempre la termometría. Bien. Y lógicamente tenemos que hacer, ¿no es cierto?, el estudio en esa mascota también del estado mental, ¿no? ¿Y cómo vamos a poder valorar ese estado mental en los animales? ¿Quién sabe respecto de lo que podría ser un estado de comportamiento? Si es agresivo o no es agresivo, si es pasivo el animal, un estado de postura que adoptan en algunos casos los animales, que nos ha de denotar si estos están en afronte, en un proceso de defensa constante, el paso, la marcha que ellos desarrollan. Y acá tenemos que hacer una valoración también de la parte craneal. Hay que hacer un examen de los pares craneales, examen que tenga que ver con las relaciones posturales. Tenemos que hacer un examen de los reflejos espinales. Tenemos que hacer una evaluación sensorial de los diferentes sistemas auditivos, respiratorios, sensitivos. Entonces, todo esto ha de concluir con un examen y valoración de características médicas. Sin embargo, el estado de evaluación del perro, el estado mental, de evaluación mental del perro, es importante. ¿Qué tenemos que hacer? Con la mascota en el suelo, tenemos que previamente hacer la valoración del paciente. Ya hemos hecho toda la parte semiológica, la temperatura, la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, ¿no? Y tenemos que ver con el animal en el piso si se mantiene alerta o no se mantiene alerta, para poder tener y optimizar una idea clara del estado conductual del animal. Tenemos que apreciar si él también se ubica con todo el entorno que lo rodea. Tenemos que apreciar si él está activo, vivaz frente a estos estímulos. Si registra o determina un estado normal de alerta en el animal. Si el animal presenta un estado de estupor, quién sabe, de miedo, de nervios. Si el animal anda o tiene un andar confuso, desorientado. Si se encuentra deprimido, o si es un animal hiperactivo o hiperexcitado, ¿no?
Y acá tenemos que hacer una valoración de los pares craneales. Los pares craneales nacen ¿dónde? ¿Dónde nacen los pares craneales? A nivel del encéfalo, dentro de la bóveda craneal. Son 12 pares y están enumerados, ¿no es cierto?, de manera rostral a caudal. El examen neurológico es la evaluación sistemática y ordenada de la funcionalidad del sistema nervioso. Y de ahí va a venir todo lo que es el movimiento nervioso, desde la bóveda craneana, desde la porción cerebral. De allá vamos a inervar, de allá se va a inervar todo respecto de los diferentes sistemas. Vamos a tener, por ejemplo, un nervio óptico. Ese nervio óptico que nos ha de permitir movilizar el globo ocular de un lado al otro, hacia arriba, hacia abajo, al costado. Ese ha de permitir que el globo ocular tenga un relativo movimiento. Otro nervio es el óculo receptor. Es el óculo receptor, que estamos fijando a nivel de la retina. Vamos a ver el nervio troclear, también el nervio troclear. Otro nervio que vamos a poder verificar es el nervio facial. El nervio facial. El nervio abducens también debe estar regulado. Y un nervio que es importante es el trigémino, el nervio trigémino. Ese es el nervio que nos da la conductibilidad, el andar directo, el andar, ¿no es cierto?, sin tener un movimiento atáxico o incoordinado. Ese nos ha de permitir tener un movimiento, un desplazamiento correcto, en línea, directo, no como si hubiéramos ido a hacer un viernes de soltero. El nervio glosofaríngeo también ha de ser regulado desde allá. El nervio vago, también el nervio vago. Nervio vago que nos ha de tener, que tiene que ver no solamente con la porción digestiva, estomacal, sino que también cardíaca. Y el nervio hipogloso. Esta valoración de estos nervios tenemos que hacerla fundamentalmente en todos los pacientes que creamos que ellos tienen una alteración de características nerviosas. Porque en este caso estaría siendo alterado el sistema nervioso. Por eso es que decíamos que la exploración en estación del animal, cuando el animal está en reposo o está parado, tenemos que hacerle cierto tipo de ejercicio. Cuando
vemos, por ejemplo, un animal que tiene alteraciones del sistema nervioso central, a ver cómo fuera en el caso de la rabia, por ejemplo. En el caso de la rabia, el animal ha de sufrir cierto tipo de alteraciones nerviosas de manera general. En el caso de la rabia, el animal va a exteriorizar otro tipo de comportamiento e incluso ha de perder el miedo natural a sus enemigos, ha de perder el miedo a sus enemigos naturales. No, ha de ser grave, él no va a medir, va a tratar de que si es un tigre le va a enfrentar, no hay problema. Pero hay una alteración del sistema nervioso. Los animales que tienen este tipo de trastornos no tienen miedo a nada. Y hay que tener mucho cuidado cuando manipulamos animales, más aún cuando son callejeros. Y muchas de las personas, e incluso compañeros, colegas y de todo, se dedican a alzar animales en la calle. Dicen, no quieren hacer de comer, no quieren. Pues están enfermos y los recogen, los llevan, pueden estarse llevando un perro enfermo en un área potencial. Pero no es prudente hacer eso porque estamos poniendo en riesgo nuestra salud y estamos poniendo en riesgo la salud de nuestra familia, de los vecinos y otros, ¿no? Muchos llegan a la consulta, creen que con el eslogan de decir es callejero, recogido es, no es mío, uno les va a decir, así como no es suyo, no le voy a cobrar nada. No, nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Ustedes están aquí para aprender, para estudiar, no es cierto, para vivir de su profesión. Al igual que un odontólogo, al igual que un médico, al igual que un arquitecto, al igual que un ingeniero, lo propio. Nosotros igual tenemos que cobrar. Y hay gente que nos echa en cara, pero si ustedes son veterinarios, pues, no, pues hay que dedicarse a los animales. Pero ese hecho no es por el cual yo he estudiado la carrera de veterinaria. A mí me ha gustado toda la vida, desde niño soy veterinario, me ha gustado mucho. Pero de este bolsillo pues sale para el teléfono, para la luz, el agua, el gas, ¿no es cierto? Para que los chicos estudien, para el transporte, para todo. Entonces, nosotros también nos tenemos que poner en ese plano. Ustedes, mañana, muchos de ustedes, hay algunas mamás, hay algunos papás, evidentemente, pero las que son mamás y los que son papás aquí ahora me van a dar la razón que de amor nomás no se vive. ¿Verdad? Todos creemos en ese momento que el amor es lo más. Pero de amor no se vive haciendo hervir esa olla 3 veces al día. Y esa olla es la condenada, esa olla es la grande, porque no hierve poniéndole fuego y agua. A esa olla hay que ponerle algo para que cuaje, ¿no? Y ese algo que ponerle cuesta. Y si no tenemos, estamos fregados. A veces hasta la mosca acá. Entonces lo que tenemos que hacer es, bien, yo las veo varias mujercitas acá, las felicito. Sí, ya tienen que terminar. Ustedes como mujercitas que son, tienen que profesionalizarse, porque la mujercita que no estudia sufre en el futuro. No saben qué buena joya de marido les puede tocar, ¿no? Ese es el tema. Cuando les toca una joya de esa naturaleza, lo mejor es cambio y fuera. Listo. ¿A qué más? Ustedes tienen cómo defenderse y cómo trabajar, ¿no es cierto? Pero como no tienen aquello, tienen que estar a expensas de ese sátrapa, ¿no? Entonces, yo las felicito. Y a los varones, fregarse es ley. Entonces, que tenemos que estudiar nuestras. Si no hay otro, ¿no? Tenemos que seguir nomás en la senda, en el camino, para también ser buenas personas en el mundo, ¿no? Importante es que seamos hombres y mujeres de bien para nuestra sociedad. Eso es lo que importa. Pensé que ibas haciendo negro. Ser buenas personas.
personas que no ignoremos y se no me importa. Tenemos que ser grandes de país, mucho más grandes de lo que nosotros hemos encontrado. Por lo menos un granito de arena que tenemos que poner. Ya, eso es sí. La vida es dura, pero la profesión es linda, ¿no? Y más esta. No sé, yo le veo esta profesión muy polifacética. Una profesión polifacética como ninguna otra. Nos podemos dedicar a nuestra actividad particular, podemos hacer varias cosas a la vez. Es muy linda, ¿no? Y hay que explotarla. A mí me ha dado muchas satisfacciones y entonces yo siempre me he dedicado más a la clínica, a la cirugía. Mi parte es esa. Yo hago muchas cirugías. Me gusta ser cirujano. No a todos seguramente les va a gustar. Entonces, ahí es importante que ustedes también elijan. En el futuro necesitamos de todo, ¿no? Hasta gente que se dedica a la ganadería, gente que se dedica a una y otra rama. Hay colegas que dicen a veces, las colegas dicen, no, pero ¿cómo va a ser esto si es mujercita que no lidiar con ganado? Ustedes no van a ser los vaqueros, ahí no hay el vaquero. No, nos vamos a ordenar, nomás haya esto, haya lo otro, listo. Y pueden dedicarse a hacer de todo, laboratorio también es lindo, ¿no? Tantas cosas se pueden dedicar a hacer. Lo importante es tener un medio de vida, ¿ya? Y hablando de esos nervios sensitivos, sensoriales, su función, fundamentalmente del nervio olfatorio. El nervio olfatorio, cuya función principal es el olfato, ¿no? A través del mismo se tiene que valorar. Tenemos que valorar. Y para valorar este sentido del olfato, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vendar al animal. Vamos a colocar un alimento, le vamos a tapar los ojos y vamos a tener solamente el olfato, ¿no es cierto?, despejado. Vamos a colocar un alimento delante del animal y así vamos a poder valorar esa reacción que tiene el animal respecto del aparato olfatorio, de ese sistema olfatorio. Entonces va a ir, pues, vamos a poner una manzana, seguramente no va a ir a la manzana. Pues si le ponemos en otra mano un pedazo de carne, seguramente se va a ir a un pedazo de carne. Eso nos ha de demostrar de que el sistema olfatorio está trabajando adecuadamente y tiene la sensibilidad necesaria para poder discriminar, para poder identificar un alimento de otro, ¿no? La presencia de un déficit olfatorio, ¿qué nos ha de referir? Alteración del comportamiento o lesión de los receptores, ¿no? Muchas de las veces también los agreden a los pobres animales y les propician golpes en el hocico, los piden, los patean, ¿no? Entonces puede ser que a raíz de aquello haya una alteración en ese sistema y que no esté funcionando adecuadamente. Y la presencia del déficit olfatorio denota fundamentalmente alteración en el comportamiento, principalmente en los receptores, y una alteración en las vías olfativas que tienen necesariamente esa conexión con estructuras nerviosas que vienen de la parte cerebral. El nervio óptico. Ese nervio óptico nos permite y coadyuva ¿a qué? A la visión, ¿no? Nos permite coadyuvar en la visión. Para explorar este nervio óptico, lo que tenemos que hacer es acercar la mano y separar del vidrio, acercar la mano y separar del vidrio. Entonces, en ese andamiaje vamos a poder verificar que el animal está, ¿no es cierto?, también va a denotar una actitud despierta, va a denotar un estímulo, ¿no?,
de la retina hacia lo que vendría a ser la porción frontal y la porción nasomedial, ¿no? La porción frontal o la porción nasomedial. Va a poder desplazar bien el ojito tratando de ver. Hay alteraciones como la especie humana de todo tipo que tiene que controlarse. En este caso, por ejemplo, el nervio óptico puede ser que los animales hayan sido embestidos por un vehículo, puede ser que los haya atropellado una moto, puede ser que el motociclista a su paso le haya brindado una patada porque lo quería agredir, y de tal suerte que a veces con un golpe extremo se brota el ojo de la órbita ocular. En ese caso, lo que tenemos que hacer es acudirlos prontamente para evitar que esas células del globo ocular, esas células del nervio óptico vayan muriendo, porque al brotar de la cavidad de la cuenca ocular va a haber una compresión producto de la inflamación y ese nervio óptico va a estar comprimido, de tal suerte que si mantiene esa compresión, ese nervio óptico tiende a necrosarse, tiende a morir. Entonces hacemos una valoración, verificamos, cuando llegan a la veterinaria, verificamos que el humor vítreo esté presente, esa cristalinidad que presenta el ojo. Entonces, si está presente, podemos todavía acomodarse. Pero si está opaco el ojo, ya no amerita. Si está opaco el ojo, lo que tenemos que hacer es una enucleación de ojo, hay que extirpar el ojo. Y ese ojo que esté colgando, que esté afuera, está opaco, entonces no se lo podemos introducir. En el que está vivo, se lo podemos introducir. Lo que tenemos que hacer es recomendar que le pongan hielo en un pañito, ponerle al ojo hasta que llegue a un centro veterinario. Ya el veterinario sabrá qué es lo que va a hacer, va a valorar el globo ocular, si está viable o no está viable, y va a proceder a su extirpación en el caso de que no esté. Porque tenerlo ahí se va a descomponer, se va a podrir, no tiene vitalidad y va a complicar el que queda bueno, entonces hay que extirpar el mal. ¿Ya? El nervio oculomotor. El nervio oculomotor. ¿Qué hace el nervio oculomotor? Como su nombre lo indica, óculo, que es el ojo, motor, que le va a brindar el movimiento de un lado a otro. Va a elevar el párpado, ¿no? Va a girar de un lado al otro el globo ocular, hacia arriba, hacia abajo. Ha de permitir, ¿no es cierto?, que también las pupilas se vayan movilizando. Para ello evaluamos los movimientos oculares. Hay que desplazar la cabeza de un lado al otro para ver los movimientos, verificar la horizontalidad, verificar la verticalidad de la cabeza fundamental. Nervio troclear. ¿Qué hace el nervio troclear? Su función es el giro, un giro ocular hacia abajo y lateralmente. Vamos a hacer la evaluación por oftalmoscopía. Puede observarse la desviación ocular por la anormal posición de los vasos retinianos. Nervio trigémino. Este nervio trigémino va a inervar los músculos masticadores y otras fibras sensitivas de la cabeza. Mediante las ramas maxilar y mandibular. Mediante las ramas maxilar y mandibular. Sin dejar de lado
la región óptica. Para su evaluación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder valorar de manera manual, ¿no? Vamos a tratar de extraer la lengua del paciente. Vamos a jalar la lengua para ver si la retrae de manera normal, si existe retracción, si existe retracción o no de ella, para poder determinar alguna alteración. Otro de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta es la excitación del músculo esquelético. Las fibras de este músculo esquelético están inervadas. Las fibras de este músculo están inervadas por fibras mielinizadas, cuyo origen está dado a través de las motoneuronas. Como también de la médula espinal. Y en este aspecto decíamos, ¿no es cierto?, hace un rato del problema de la rabia, de la alteración nerviosa que se va a suscitar a nivel del cerebro. Y hay que tener mucho cuidado para evitar exponerse, ¿no? Pequeños animales que de alguna manera no están vacunados y se exponen a este trastorno, seguramente que se van a tornar erráticos, van a salir de su casa, o la gente misma, porque se ve agredida por su propio perro, le va a abrir la puerta y va a hacer que salga, que vaya a deambular, y se tornan erráticos, se pierden en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Evitar. Ya cuando lo notamos medio raro, es mejor agarrarlo, encadenarlo hasta que vayamos bien. La Organización Mundial de la Salud dice que todo animal mordedor, pese estar vacunado, debe ser observado. El hecho de que el perro tenga su vacuna no quiere decir que tiene licencia para morder, ¿no? Entonces, todo animal mordedor, pese estar vacunado, debe ser observado. ¿Qué recomienda la Organización Mundial de la Salud? Debe ser observado por 10 días. 10 días. Tiempo en el cual ha de sufrir algunos cambios en su comportamiento. Se ha de tornar más agresivo, puede ser de que tenga incluso una rabia muda, ¿no? Que no es exteriorizada, que no ladra, que no muerde, que no aúlla, ¿no? Y que está como paralizado. Los músculos maceteros se han visto alterados, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es el que comanda todo. Y al alterarse el sistema nervioso, la bóveda cerebral, ¿ya?, se va a alterar también. Por ello es que cuando hacemos o pretendemos hacer un análisis de esto, sacamos solamente un fragmento del cerebro que se llama asta de Amor. Ese fragmento del cerebro es que retiramos el asta de Amor y eso mandamos al laboratorio. Entonces el laboratorio, ya que es especializado en esto, que se enlaza, ¿no?, ha de poder hacer el estudio al respecto. Nosotros como veterinarios no podemos mandar el cuerpo. Sería una vergüenza que mandemos todo el cuerpo. Tenemos que mandar por lo menos la cabeza, si no podemos llegar hasta el cerebro, ¿no? Entonces mandamos solo la cabeza. Mañana mandar un San Bernardo a Vinlaza, nos van a cuestionar, ¿no? Tenemos que mandar. Y para hacer eso, tenemos que munirnos de guantes, de un material adecuado, de disección, protector como los que nos ponemos en los primeros protectores que eran así los visores, ¿no?, en el COVID,
bien, que nos protegen la boca, los ojos. Hay que munirse de cosas de esta naturaleza, evitar lesionarse, evitar hacerse daño en la piel, porque sería la vía de penetración de virus, ¿no? Estaríamos trabajando con un animal sospechoso, ¿no? O en su defecto altamente comprometido con el problema de la vida. Damos eso, hacen el análisis y qué es lo que aprecian ellos, los corpúsculos de Neigri, ¿no? A través de la observación. Si vemos aquello, entonces ¿cómo vamos a ver los corpúsculos de Neigri? Vamos a ver como si nosotros nos fuéramos al campo, ¿no es cierto? Nos echamos así mirando el firmamento y vamos a ver un sinnúmero de estrellas en una noche estrellada. Y estos corpúsculos de estrellas se están haciendo constantemente, así que estás observando al microscopio. Entonces son casos positivos. Los que ves como lucecitas, pero que no tienen movimiento, entonces son negativos. Pero los que están activos, y eso nos va a dar, ¿no es cierto?, parálisis, nos va a denotar cierto tipo de alteraciones en el comportamiento mismo del animal, nos ha de propiciar un estado de quietud, de parálisis, porque los músculos se van a ir paralizando. Se llama hidrofobia, de acuerdo a la definición. Hidro, agua, fobia al agua, ¿no? Hay gente que decía en el pasado, échenle agua al perro rabioso porque tiene miedo al agua. No es que le tengan miedo al agua, lo que pasa es que esa prueba del vaso de agua se hace en la especie humana. Entonces invitan a la paciente que está con estos trastornos nerviosos y el pobre no puede, quiere llevarse el vaso de agua a la boca, no puede llevarse porque no tiene la capacidad de deglución. Y a esos músculos, todas esas células están paralizadas. Fundamentalmente la parte de la región de los músculos faciales. Entonces, con esto es muy importante que nosotros sugiramos la vacunación, que la gente que ha sido expuesta a una mordedura por un can tenga que hacerse vacunar, ¿no? Hay gente que no se hace vacunar, se hace morder y ya no pasa a pedir la vacuna, ¿no? Es peligroso porque ese animal puede ser, ¿no? Hay que hacerse vacunar. Antes eran 14 dosis, por eso es que ponían en el abdomen más, dolía aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya dolía, porque es 1 centímetro cúbico, pero antes eran más dolorosas por la banda de mielina que no estaba adecuadamente concentrada. Ahora ya las producen de mejor calidad, ¿no? Y las que produce la vacuna óptima, ¿no? Hay gente que se hace creer del exterior, porque solamente en Alemania son 3 dosis, y aquí todavía tenemos 10 dosis. Son 7 vacunas continuas y 3 discontinuas. 7 vacunas de lunes a domingo, por decir, y 3 a los 10, a los 20 y a los 30. ¿No? Muchas veces tenemos que trabajar a veces vacunados, trabajamos en un centro de estamos bregando con los animales, hay que trabajar vacunados. ¿No? Nervio abductor. El nervio abductor. ¿Qué función tiene la desviación lateral del ojo? ¿Qué vamos a evaluar en él? El reflejo palpebral. ¿Ese reflejo palpebral o reflejo craneal? Vamos a poder valorar también si la córnea o no se desplazan adecuadamente, ¿no? Porque lo que nos permite la visibilidad esto está a través de lo que es la córnea del ojo. Hay enfermedades que alteran también la córnea del ojo. Una de ellas, por ejemplo, la queratoconjuntivitis. La queratoconjuntivitis nos va a alterar lo que es la córnea. Nervios faciales. Los nervios faciales.
Estos nervios faciales tienen que ver directamente con los movimientos de la faz, de la cara, ¿no? La sensibilidad que puedan denotar los mismos. Y que tiene que ver también, están involucrados estos nervios faciales con el tercio anterior de la lengua, que le permite también tener un determinado, ¿qué hacemos con la lengua? El gusto, ¿no es cierto? ¿No? La región gustativa. Nervio vestíbulo de aducción y equilibrio coclear. Nervio vestíbulo de aducción y equilibrio coclear. Es el que tiene a su cargo el sujetar la cabeza. Tiene que ver con la rotación tanto de un plano horizontal como vertical, de un lado al otro, de arriba abajo, como vertical. No va a girar en 360 grados, ¿no? Va a girar hasta donde pueda llevar. Nervio glosofaringeo. El glosofaringeo ayuda a mover los músculos de la garganta. Y lleva información de la garganta, de las amígdalas, en los animales se llaman tonsilas, y la lengua al cerebro. Asimismo, coadyuva en la ingesta de líquidos y facilitando su deglución. Ahí veíamos, ¿no es cierto?, que en la especie humana no podían tomar el agua, por eso le echan el nombre de hidrofobia. ¿Por qué? Porque no están adecuadamente bien, normal, ya están alterados los nervios a nivel glosofaringeo, no va a poder deglutir el agua, ¿no? Es como cuando están anestesiados los animales también, de manera química podemos realizar aquello a través de anestesia, ¿no? Cuando entran en el plano quirúrgico, a poco a los dueños siempre les recomendamos no darles de comer después de que han sido intervenidos, ni darles de beber hasta que ellos no lo hagan por propia voluntad. Gente que dice, pobrecito, le daré unos alcoholes con gelinito, con cucharito, un poquito de agua, debe tener sed, ¿no? Quienes hemos sido operados saben que cuando volvemos de la anestesia volvemos con sed, la boca está seca, pero a nosotros, ¿qué nos dan? Nos ponen un algodoncito con agua en las encías, en los labios, ¿no?, para humectar un poquito, y es un gran alivio. A los animalitos, hasta el tanto ellos no tengan la capacidad de comer y de deglutir, no hay que darles nada, porque están alterados de manera química el sistema glosofaringeo, el sistema nervioso a nivel glosofaringeo. El nervio vago, inervación.
parasimpática de faringe, laringe, esófago, estómago, corazón, pulmones y estómago. Estómagos en plural porque puede verse de un rumiante menor o de un rumiante mayor. Para poder valorar este nervio, es decir, su eficacia, su funcionamiento, lo que tenemos que hacer es darle una palmada en la región toracodorsal. Toracodorsal. No habrá respuesta alguna si la lesión está dada, ya que estos nervios podrían encontrarse paralizados. Nervio accesorio. En este presentan una inervación motora. Esa inervación motora sobre el músculo trapecio. Nervio hipogloso. Su función es la inervación motora. Su función es la inervación motora de la musculatura lingual. Y su evaluación la realizamos sacando la lengua fuera de la cavidad bucal. En este caso, si está en condiciones óptimas, el animal va a tener que retraerla, va a hacer un esfuerzo por volverla a introducir en la cavidad. Entonces esto nos está demostrando de que el funcionamiento es natural.
A nadie le podemos jalar la lengua, nosotros no podemos jalar más de lo que digo la lengua, vamos a quererla llevar para atrás. Lo mismo, entonces estamos en condiciones normales, ¿no? Este nervio hipogloso tiene que ver con la aprehensión de los alimentos, ¿no? La lengua puede ser principal propósito, la aprehensión de los alimentos. En el ganado bovino vamos a ver, por ejemplo, que no degluta, ¿no? Succiona el agua. Succiona el agua. El perrito lame, ¿no? Para poder ingerir. Son diferentes mecanismos, pero cumplen una misma función. ¿Cuál es la función? La de deglución de los líquidos visuales. En el caso del bovino va a sacar en forma de boleo la lengua para asirse de los forrajes, de los alimentos, arrancarlos y recién medio triturarlos y pasarlos. Su neurofisiología. Las fibras del músculo esquelético están inervadas por fibras mielinizadas. Y en ocasiones de la médula espinal. Como se ha señalado, todas las fibras nerviosas, después de entrar en el vientre muscular, normalmente se ramifican. Y estimulan entre 3 y varios de cientos de fibras musculares esqueléticas. Cada terminación nerviosa forma una unión que recibe el nombre de unión neuromuscular. El sistema nervioso es el sistema de procesamiento de información y de comunicación de su cuerpo. Recibe mensajes, procesa información y luego envía señales al resto del cuerpo indicándole qué hacer. El sistema nervioso
está conformado por cerebro, médula espinal, nervios, el sistema nervioso, está involucrado en sí en todo lo que se piensa, dice y hace. En los animales no nos dirán nada, pero evidentemente también piensan. En un felino va a estar agazapado, duerme en los árboles, espiando la presa, y al momento en que ella está por su alcance, brinca y la agarra, ¿no? Entonces ahí está pensando, está razonando, está viendo cómo es que este espécimen puede nutrirse, cómo es que puede causar un estrago en otro espécimen. En el caso de las vacas, mugen, no hablan, pero mugen, tienen un mecanismo de comunicación. Y así los diferentes especímenes, los animales ladran, los canes, los gatos maullan, ¿no? Las gallinas cacarean, tienen sus mecanismos de comunicación. Pero de manera general las identifican de esta forma. Y hacen lo que tienen que hacer, no cumplen con su objetivo de vida. Las ovejas lo propio, ¿no? Las ovejas tienen su propio comportamiento. En sí, su cerebro es como la unidad central de procesamiento. Es como si fuera un CPU de la computadora, ¿no? La unidad central de procesamiento. De todo lo que ven, perciben, cómo se van a defender de sus naturales adversarios, ¿no? El otro día veía un documental increíble, ¿qué se llama ese animalito? La capibara, entre medio de los lagartos, pero la capibara está sobre el lagarto. Entonces, lo que quiere decir que el lagarto no se come la capibara, comparten, conviven con ellos, evidentemente, porque las capibaras están en las zonas pantanosas, en las zonas de aguadas, y los lagartos duermen y viven en ese medio. Entonces, medio que comparten el medio y su entorno, ¿verdad? Que si fuera un felino que va por ahí, el lagarto lo agarra, pero también el felino sabe defenderse. Y a veces resulta saliendo del río el felino agarrado del lagarto. Se invierten los papeles. Entonces, si todos en la naturaleza es tan sabia. Del Brasil, en unos años anteriores, llevaron unos rococos, así como los que tenemos en el lago Titicaca. ¿Cuántos se habrán? Pero tenemos en el lago Titicaca unos rococos bien grandes. Y del Brasil llevaron al África, los mismos. ¿No? Hicieron repoblar, hicieron su... Después, del Brasil llevaron unos caimanes al África. Y los caimanes allá en el África habían sabido comerse de esos rococos solamente las anquitas, las extremidades posteriores. Bueno, se fueron los caimanes brasileños allá y se comieron todo el rococo,
y aparecieron con el pecho al sol, envenenados, intoxicados. Entonces el comportamiento como es a veces en un lado, los mismos animales, los mismos especímenes, pero que en otros lugares resultan ser tóxicos ante la ingesta de los mismos, ¿no? La naturaleza es increíble, no en todos los lados actúan igual. Bueno, y el cerebro en sí, el cerebro recibe información de todos los órganos, esa información es procedente de los ojos, esa información es procedente de los oídos, esa información que recibe el cerebro es de la nariz y de otros órganos igual, fundamentalmente de aquellos órganos sensoriales. Procesa la información y genera cierto tipo de pensamientos e ideas. E inmediatamente el cerebro envía mensajes a su cuerpo. Por ejemplo, indicando que sus músculos, cómo deben moverse los músculos, para que puedan caminar, para que puedan saltar, para que puedan correr. Todo está comandado desde el cerebro. Para que pueda, no es cierto, el organismo, quien sabe pararse, sentarse, en el caso nuestro ir a la heladera, tomar agua fría de acuerdo a nuestros requerimientos, o de pronto lo que queremos es tomar un café, algo caliente, o entonces el cerebro es el que está comandando todo, absolutamente todo, al igual que en los animales. Y la médula espinal. ¿Qué pasa con la médula espinal? Es un tubo largo de nervios. Es como un cable eléctrico, un tanto grueso. La médula espinal discurre desde lo que vendría a ser el encéfalo, y pasa por su espalda a través de ese centro hueco, que es la parte intervertebral, ¿no?, de su columna vertebral. Los nervios del cerebro envían mensajes a través de su médula espinal. Y bueno, este mecanismo también, cuando lo valoramos, nos ayuda grandemente en la parte quirúrgica. De pronto podemos desarrollar una esterilización en un canembra, y cuando lo sometemos a una acción de la premedicación que llamamos a ese mecanismo de tranquilización que también expresamos, de sedación en los animales, entonces vamos a poder apreciar que con esa premedicación se ha deprimido grandemente el paciente, ha entrado en un estado de sopor casi profundo y ha alterado la frecuencia cardíaca, ha alterado la frecuencia respiratoria, que si nosotros inducimos el anestésico general
podemos hasta correr el riesgo de pasarlo. Entonces, en ese caso tenemos que buscar una otra alternativa para poder llegar a nuestro objetivo. Pues nuestro objetivo era ligar al animal, esterilizarla a la perrita, ¿no es cierto? Ese era nuestro objetivo. Pero si no tenemos la posibilidad y la seguridad fisiológica, porque el animal se ha deprimido notoriamente, a la administración del anestésico general del animal puede pasar. Entonces, ¿qué tenemos que tener ahí? Una otra alternativa. Y esa otra alternativa es utilizar la vía raquídea, ¿no? Utilizar una inducción a través del anestésico local, utilizando la columna vertebral. Y hay dos técnicas que se hacen, ¿no? Se hace la técnica de lo que vendría a ser la sacrocoxigia y la lumbosacra. Pues más adelante la lumbosacra y la sacrocoxigia se encarga por. Entonces ahí se anestesia, ahí tiene su técnica también. No podemos pasar la totalidad de la aguja porque podemos lesionar la aguja o pía madre y dejarlo al animal para allí. Entonces tenemos que utilizar una técnica que nos permita solo penetrar la cuarta parte de la aguja, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, esta es la médula espinal, está pasando la médula espinal por acá. Entonces nosotros penetramos con la aguja ahí, la cuarta parte de la aguja, todavía por acá viaja la médula espinal, ¿no? Entonces ahí rociamos, no tenemos que bandear la médula. Que si penetramos más la aguja, estamos seccionándola, estamos causando una lesión. Y ahí es donde podemos correr el riesgo de dejarlo paralítico, ¿no? Pues penetramos la cuarta parte, clarito, se baja el émbolo, como poniendo una inyección en la nalga, facilito va a entrar el anestésico. Cuando no estamos en el espacio intervertebral, esto es duro, no se puede, ¿no? El émbolo de la herida. Entonces, con ese tipo de anestesia podemos llegar, nos tiene aproximadamente unos 40 minutos a 45 minutos de operabilidad, ¿no? De insensibilidad. Con esa anestesia podemos realizar. Generalmente ese es el mecanismo que utilizamos para hacer una cesárea en una vaca, ¿no? Esa es la técnica que utilizo, la técnica de la traquidea, bovinos, para evitar exponerlos y correr riesgo. Ahora, desde la médula espinal, evidentemente, esos nervios que emergen, que nacen de las articulaciones intervertebrales, porque acá están las vértebras, ¿no? Vamos a suponer que, las lumbares, ¿cuántas vértebras lumbares tienen los animales? ¿Se acuerdan por la anatomía? ¿Cuántas vértebras lumbares? ¿Quién da más? ¿Cuántas son? 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuántas? 6, ¿no? 6 vértebras lumbares. Son 7 cervicales, 18 torácicas, ¿no? Son 6 lumbares, 5 sacras y de 18 a 21 coxistas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ver seguramente en las lumbares, son como las de avioncito, ¿no? Esas que tienen alitas. Pues vamos a ver ahí que de esas alitas salen los nervios de la médula espinal. Por eso es que no solamente cuando vamos a hacer una raquídea o una cesárea vamos a darle esa que es sacrocoxigia o lumbosacra, que va a inhibir la sensibilidad de la última costilla para atrás. Entonces nosotros hacemos la incisión a nivel de la fosa paralumbar izquierda, ¿no?
pero tenemos que hacer perder la sensibilidad a nivel de la piel donde vamos a hacer la incisión. Y esa piel está inervada por esos nervios que salen de la médula espinal y se ramifican en toda esa parte lateral. Por eso que hacemos la infiltración para evitar la sensibilidad. ¿Ya? Eso es. Ya. Bueno, ya hemos visto hasta ahí. Mañana vamos a ver la función del sistema nervioso. Vamos a esperar el día. Ahora vamos a ver la función del sistema nervioso.